La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Biblia. Explora la Biblia en orden cronológico con el doctor Iván Moreno. Muy buenos días, tardes y noches a todos ustedes. Les habla Iván Darío Moreno. Bienvenidos a mi programa de Biblia. Biblia es la palabra griega para libros, de ahí viene la palabra Biblia. Hoy les voy a hablar del libro de Ezequiel. Ezequiel se le considera el segundo profeta más importante en los últimos días de Jerusalén, después del profeta Jeremías. Para ponerlos en el contexto histórico, Ezequiel fue llevado cautivo a Babilonia aproximadamente en el año 597 a.C., antes de nuestra era. Eso se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 24, el versículo 14 al 16, durante el reinado de Joaquín, que también se llama Jeconías o Ionías, que fue el penúltimo rey de Judá. Nabucodonosor puso al tío de Joaquín, es decir, Matanías, como el rey títere o el rey vasallo, y le cambió el nombre a Sedequías. Ezequiel 3:1 dice: vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buse, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Es decir, Ezequiel está escribiendo ya cuando estaba en Babilonia, digamos, en la tierra del imperio de Babilonia. En cuanto a la autoría, según la tradición judía, dicen los judíos que los hombres de la gran asamblea escribieron el libro basado en las profecías de Ezequiel, y estamos hablando aproximadamente 120 escribas que lo hicieron durante la era post-exílica. Para el cristianismo, pues la autoría es totalmente del profeta Ezequiel. ¿Qué dicen los académicos? Pues los académicos dicen que están de acuerdo con decir de que prácticamente todo el libro exhibe una unidad ejemplar y que posiblemente tenga adiciones o ediciones posteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor parte del libro se le puede considerar de autoría de Ezequiel y seguramente hubo ciertas ediciones, digamos, no muy significativas, pero Ezequiel es uno de los pocos libros del Antiguo Testamento que es muy uniforme. Ahora, en cuanto a la estructura, tenemos varias partes, digamos, bien identificables en el texto. Tenemos las profecías del juicio venidero, que sería el capítulo 1 al capítulo 24. Tenemos los oráculos en contra de las naciones extranjeras del capítulo 25 al 32. Tenemos profecías sobre Israel del capítulo 33 al 39. Y tenemos la visión sobre el futuro, que serían del capítulo 40 al capítulo 48. Les voy a hablar sobre las profecías del juicio venidero del capítulo 1 al capítulo 24. Aquí tenemos unas profecías muy interesantes, unas visiones, unas experiencias. Prácticamente Ezequías ve 4 seres vivientes y los describe de una manera muy ejemplar, es decir, cuando se lee, pues es realmente casi que ver como una película de ciencia ficción, porque la descripción es muy, sí, es algo muy exótico, muy místico, muy fuera de este mundo. También se habla que come el rollo, dice que come un rollo, dice que es dulce como la miel, y dice que se va a los cautivos en Tel Aviv. No confundirlo con Tel Aviv en Israel, es otro lugar. Tel Aviv, al lado del río Quebar, que ya les dije que el río Quebar pues queda cerca a Babilonia. Dice que él es una atalaya es un vigilante. Los atalayas eran hombres que vigilaban a ver si venía un enemigo y pues avisaba a la gente pues para prepararse. Entonces hablan que él es una atalaya.
Es decir, él debe anunciar el pecado del pueblo para que el castigo no recaiga sobre él. Eso es muy interesante porque dices que si el atalaya no avisa el pecado al pueblo, entonces el castigo va a recaer sobre él mismo. Dice que queda mudo. También se habla sobre el símbolo del sitio de Jerusalén, que es vivificado en forma física por Ezequiel. Es decir, Jehová le ordena a Ezequiel que haga ciertas acciones físicas como para vivificar lo que va o lo que está ocurriendo con el pueblo, en este caso el pueblo de Israel, pero obviamente estamos hablando del reino de Judá. Por ejemplo, en el capítulo 8 dice que Ezequiel es llevado en espíritu al templo y ve muchas formas de idolatría. Se habla mucho de la idolatría en esta parte, en esa primera parte del libro. Se dice que adoraban al sol, los mismos sacerdotes del templo. También se habla que se envían 6 verdugos para destruir a los impíos. Habla de un varón vestido de lino con un tintero a su cintura, eso lo habla en el capítulo 10. También dice Ezequiel que el ser viviente que él ve era un conjunto de querubines. Y es muy interesante sobre cómo eran esos querubines. Lo único que sabemos acá es que tienen alas. Habla sobre la profecía contra Hazanías, hijo de Azur, y Pelatías, hijo de Benaía, y este finalmente muere, Pelatías. Dice que regresa a los cautivos de Babilonia y les da el mensaje. Digamos que esa experiencia que tiene Ezequiel acá parece ser una visión, pero es algo como, no es fácil entender, es muy descriptivo, pero imaginarse eso pues no es fácil. Pero dice que regresa a los cautivos, como si viajara, no sé, en su espíritu, no se entiende muy bien. La cuestión es que él viaja a los cautivos de Babilonia y les da el mensaje porque él es el atalaya. Profecías sobre lo que ha de venir, profecías contra los falsos profetas que profetizan acerca de Jerusalén, de que habrá paz. Eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque estamos digamos que se acercan los babilonios para conquistar el reino del sur o Judá. Entonces él está profetizando precisamente eso que va a venir. Pero al parecer había otros profetas en esa época que profetizaban lo contrario, que decían, no, va a haber paz, no va a haber problema. Entonces, al parecer, él era uno de los pocos que estaban profetizando lo que realmente iba a pasar. Habla que la idolatría será castigada. Incluso se da un ejemplo con Noé, Daniel y Job. Se da el ejemplo de la vida, es decir, se utilizan también muchas parábolas en este libro. Compara al pueblo de Jehová, que es Jerusalén, como una mujer, ¿sí? Dice que esa mujer es hija de un amorreo y de una etea, etea de los hititas, que Jehová rescató y embelleció, y dice que esa mujer le fue infiel con los egipcios, los asirios, los cananeos y los babilónicos o los babilonios. Y la llama una ramera desvergonzada. Eso está en el capítulo 16:30. Es decir, Jehová compara a su pueblo como una mujer que le fue infiel. Dice que todas las rameras reciben un pago por su servicio, pero ella no. Y dice que ella fornicó sin recibir un pago. Es decir, normalmente, pues en esa época se diferenciaba entre una ramera que pues cobra por sus servicios y una mujer que no lo hace. Entonces él dice que ella fornicó sin recibir un pago. Por eso Jehová la va a juzgar por las leyes de las adúlteras. Eso se encuentra en el capítulo 16:38. Dice que descubrirá su desnudez a sus enamorados, quienes la apedrearán y la atravesarán con espada. Y sus enamorados, pues en este caso son los egipcios, los asirios, bueno, en este caso serían los babilónicos los que van a venir a conquistar al reino del sur o Judá. Dice, cual la madre tal la hija, dice la madre hizo lo mismo, o sea, una mujer etea o hitita.
Habla que la hermana mayor de Jerusalén es Samaria y sus hijas, la hermana menor es Sodoma y sus hijas, es decir, Jerusalén sería la madre de la hija del medio. Y habla de los pecados de sus hermanas. Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, o sea, la menor. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí, y cuando vi, las quité. Es decir, está hablando de toda la idolatría de Sodoma, que cuando ustedes vuelvan a leer la historia o el relato de Sodoma que se encuentra en Génesis, recuerden esta parte de Ezequiel para que lo entiendan mejor. Y dice que su hermana mayor, Samaria, la que queda al norte, y es muy interesante porque Samaria es la capital del reino del norte o Israel, y Jerusalén es la capital del reino del sur y Judá, ¿sí? Pero dice que Sodoma era la hermana menor. Y miren que la hermana menor había sido primero destruida. Es decir, quedaban dos hermanas, Samaria y Jerusalén. Y dice que Samaria no cometió ni la mitad de los pecados de Jerusalén. Dice, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Dice que el pecado de Samaria y de Sodoma es peor que el de Jerusalén. Dice que Jerusalén juzgó a sus hermanas. Es decir, es muy interesante cómo Jehová le habla a Ezequiel y habla que su pueblo es como una mujer y habla como Samaria, Jerusalén y la antigua Sodoma son hermanas. Es decir, es muy simbólico. Dice que después de esto se restablecerá el pacto con perdón, es decir, después de ese castigo va a haber un perdón, se restablecerá el pacto. Hay una parábola de las dos águilas y el cedro. También se habla de la refutación de un falso proverbio, donde cada uno morirá por su pecado. Se habla de Israel como una leona, se habla de la degradación de Israel. Y parece que todo lo anterior lo vio en el año sexto del cautiverio. En el capítulo 20 dice, en el año séptimo del cautiverio, los ancianos de Israel vienen a consultar. Y dice, Jehová dice que desde Egipto han desechado sus estatutos y profanado los días de reposo. Hay una profecía contra el Negev. Dice que Babilonia será usada para castigar a Jerusalén. Dice también o habla más bien sobre una espada contra los amonitas, habla de los pecados de Jerusalén, Israel en medio del horno, habla sobre los líderes impíos de Israel y otra vez vuelve a hablar de Samaria y de Jerusalén como hermanas, pero esta vez les pone otros nombres. A Samaria le pone Ahola y a Jerusalén le pone Aholiba. Dice que ellas habían fornicado en Egipto. Dice que Ahola, es decir, Samaria, fornicó con los asirios. Y eso es verdad, porque el imperio asirio fue el que conquistó el reino del norte o Israel. Y dice que Aholiba fornicó con los babilónicos o los babilonios. Y eso fue verdad porque eso es lo que va a ocurrir. Va a haber el imperio neobabilónico que va a conquistar Jerusalén. Y dice que Aholiba fornicó con los babilonios o babilónicos hasta que se hastiaron. Y dice Jehová, por medio de Ezequiel, dice, y serán entregadas a sus enamorados. En el capítulo 24 habla del año noveno del cautiverio. Dice que el rey de Babilonia sitia a Jerusalén. Y cuando la sitia significa que el ejército de Babilonia rodea toda la ciudad y hace que nadie pueda ni entrar ni salir. ¿Y eso qué pasa? Pues obviamente empieza a escasear la comida y empieza la gente a desesperarse. También habla de la parábola o la alegoría de la olla que hierve y muere la mujer de Ezequiel como un simbolismo de lo que le va a ocurrir a Jerusalén como la mujer infiel de Jehová. En la segunda parte se habla sobre los oráculos en contra de las naciones extranjeras del capítulo 25 al 32. Tenemos profecía contra Amón, Moab, Edom, Filistea y Tiro.
En el capítulo 26 habla del 11º año del cautiverio. Dice que Tiro habla en contra de Jerusalén cuando la ve desechada. Tiro pues es una ciudad que queda en la costa, pero al parecer también habla de algo más simbólico. Hay una profecía contra Tiro, contra el rey de Tiro. Dice que era una ciudad rica y todos comerciaban con ella. Hay profecías contra el rey de Tiro porque puso el corazón como corazón de Dios. Y dice que este personaje era más sabio que Daniel, que parece ser el mismo Daniel bíblico. Dice que era lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Eso se encuentra en el capítulo 28. En el 13 dice que el rey de Tiro fue un querubín protector que estuvo en el huerto del Edén. Es muy interesante porque aquí parece que cambia y está hablando de algo del huerto del Edén. Dice que fue un querubín protector. A causa de la multitud de sus contrataciones, fue lleno de iniquidad y arrojado de entre las piedras del fuego. Y muchos apuntan que esa es la descripción del diablo, es decir, que fue un ángel muy hermoso, muy sabio, y que estuvo en el huerto del Edén, y de ahí donde surge, digamos, o es el origen de lo que llamaríamos después Satanás, según la tradición cristiana. Hay una profecía contra Sidón, futura bendición de Israel. Luego habla sobre el año 10º del cautiverio, hay profecía contra Egipto. Luego habla del año 27, donde Babilonia va a saquear a Egipto. Y dice que Egipto y sus aliados caerán. Luego habla del año 11 del cautiverio, dice que hay profecía contra el faraón, dice que Jehová habla de Asiria como un cedro grande del Edén, otra vez vuelve a nombrar el Edén, y lo que le acontecerá a Egipto si sigue el ejemplo de Asiria. Es decir, que su corazón se elevó con su altura. En el capítulo 32 se habla del año 12 del cautiverio, donde hay un lamento sobre Faraón y Egipto se unirá con las otras naciones en el sepulcro. La siguiente parte habla sobre las profecías sobre Israel del capítulo 33 al 39. Entonces habla sobre la atalaya que debe advertir lo que va a pasar para que el castigo no caiga sobre su cabeza. Dice que Jehová juzgará a cada uno conforme a sus caminos. El día de la caída de Jerusalén vuelve a hablar. Se explica el motivo de la ruina de Jehová. Dice que el pueblo oirá, pero no hará caso a Ezequiel. Habla de la profecía contra los pastores negligentes. En el capítulo 34 habla que Jehová irá a buscar sus ovejas. Habla de la profecía contra el monte de Seir, la profecía de bendición a los montes de Israel. Dice que Israel será restaurado por causa del santo nombre de Jehová. En el capítulo 37 habla que Ezequiel fue llevado en el espíritu al valle de los huesos secos. Dice que él profetiza y los huesos se vuelven cuerpo, es decir, empiezan a tomar tejido, carne, etc. Está la parábola de los dos palos. Dice que un palo es Efraín, el hijo de José, que representa el reino del norte o Israel, y el palo de Judá, que representa el reino del sur o Judá. Y dice que esos dos palos serán un solo palo en la mano de Jehová. También habla que David será rey sobre ellos. Es interesante porque pues David ya no existe, porque ya había muerto hace años, pero habla de David como rey sobre ellos. También habla de Gog, de la tierra de Magog, que atacan a Israel. Habla sobre el juicio contra Gog. Habla de los ejércitos de Gog, que los ejércitos de Gog serán derrotados, ¿sí? Y el entierro de Gog. Es decir, Gog es un personaje, ¿sí? De la tierra de Magog, que no se, digamos que físicamente no se sabe exactamente a qué se refiere. Habla sobre un festín de forma alegórica donde comerán y beberán de un sacrificio específico. Es interesante que ustedes lo lean. Y dice que Israel retornará del cautiverio. Esta última parte, digamos, de Ezequiel, para los cristianos es muy importante porque lo interpretan como la venida del Mesías o de Jesucristo. Luego tenemos la visión sobre el futuro, que serán del capítulo 40 al 48. Habla del año 25 del cautiverio. Dice que hay una visión sobre una ciudad nueva y un nuevo templo, en donde hay una descripción sobre el atrio, las puertas, las mesas de sacrificio, las cámaras de los sacrificios,
las cámaras de los sacerdotes y cantores, los vestíbulos interiores, las dimensiones del santuario, las cámaras laterales, el edificio delante del templo al occidente, el diseño del área del templo, las cámaras sacerdotales, las medidas del área del templo, el interior del templo, las dimensiones del altar, la consagración del altar, que tiene que ser del linaje de Sadoc. Eso lo habla en el capítulo 43 y de ahí vienen los saduceos de Sadoc. La puerta oriental y el príncipe, y habla de un príncipe que no se entiende por qué habla de un príncipe y no de un rey, los admitidos al templo. Dicen que los levitas que se apartaron del camino llevarán la iniquidad a excepción del linaje de Sadoc, quienes se vestirán de lino, pero usarán otras prendas cuando salgan al atrio exterior para no santificar al pueblo. Es curioso eso. Dice que tienen que cambiarse de ropas al salir al atrio exterior para no santificar al pueblo. Por eso les digo, el libro de Ezequiel tiene muchos misterios. Hay leyes sobre los sacerdotes, dice que la tierra será apartada por suertes. Habla sobre las propiedades de la ciudad y el príncipe, otra vez el príncipe. Habla sobre las balanzas justas, sobre el efa, sobre el bato, que son medidas de esa época. Habla sobre la ofrenda, las ofrendas de las fechas sagradas, las leyes sobre el príncipe otra vez, el príncipe, las leyes de la herencia, preparación de las ofrendas, el río del santuario, los límites de la tierra, división de la tierra, las puertas de la ciudad y sus nombres. Es decir, habla sobre... Claro, para los judíos es lo que llamaríamos la época del segundo templo. Para los cristianos sería, digamos, cuando venga el Señor Jesucristo. Este fue un resumen del libro de Ezequiel. Como les digo, es un libro muy interesante, tiene mucha información misteriosa, tiene mucha información también apocalíptica. Entonces los invito a que lo lean. Les habló Iván Darío Moreno. Los espero en otra emisión de Biblia. Hasta luego. La información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos.